tal? Eh, de acuerdo a la materia impartida de materiales y procedimientos de construcción, estamos disponiéndonos a ver el tema uno, que es materiales naturales y sus usos. Estaremos presentando lo que viene siendo el concreto. Es una parte esencial de lo que nos comenta la materia. Entonces, como primera definición, el concreto es una mezcla de cemento, arena, grava y agua. Es uno de los procesos básicos más comunes en la construcción, por eso la importancia de conocer las cantidades, las dosificaciones de los materiales, el tipo de material que se debe utilizar y el tipo de concreto que se requiere. Entre los tipos de concreto más comunes encontramos concreto estructural, concreto arquitectónico, concreto permeable, concreto autocompactable, concreto ligero y concreto de alta resistencia. Este es en base a comentarlo porque debemos de conocer específicamente de qué está compuesto un concreto. Los materiales de concreto, bueno, pues como primera importancia tenemos lo que viene siendo el cemento. Comenzaremos hablando de este como un aglutinante que une los demás materiales para formar el concreto. El más común y utilizado dentro de la construcción es el cemento Portland, como es conocido generalmente. Es un material aglutinante que reacciona con el agua. Recordemos que la reacción es agua-cemento y está formado de piedra caliza y arcilla como base, además de sílice, alumina y óxido de hierro. Estos compuestos dan propiedades al cemento según las cantidades proporcionadas. El resultado de la trituración de estos materiales produce el clinker. Por último, se agrega el yeso y un porcentaje pequeño que actúa como retardante y permite fraguar al añadirle agua y posteriormente endurecer, donde nos dice que fraguar es el secado. Esto es importante mencionarlo porque es en base a cuando se dispersa ya el agua o se termina y nos hace ligeramente una mezcla parecida a una piedra. El cemento más utilizado se puede encontrar en dos presentaciones y viene siendo el cemento convencional, que es el de uso general, y cemento estructural. Normalmente, normalmente y conocido como ustedes lo van a encontrar en una ferretería, su presentación es de 50 kilogramos en un saco. El cemento de uso general es utilizado en la construcción de pisos, losas, muros de contención, con el cual se logran resistencias hasta de 300 kilogramos por centímetro cuadrado y alcanza su mayor resistencia a los 28 días. Este tipo de cemento será el que mencionaremos para la dosificación de un hormigón. En este, el cemento sufraguado se representa a los 7, 14 y 28 días. Es por eso que aquí en este nos da su máxima capacidad a los 28 días. Los componentes del cemento, como lo mencionamos, viene siendo la grava y arena. Es importante mencionarlo, ya que la grava y la arena son agregados en la construcción y teniendo en cuenta el tipo de concreto del cual hablaremos. Un concreto para pisos, muros de contención, columnas o losas, por lo cual el tipo de arena que debemos utilizar es arena gruesa. La arena fina o mediana es utilizada normalmente para repellados o terminados más finos y superficiales. Quiere decir esto que la arena comúnmente la podemos utilizar la más fina en lo que nosotros llamamos enjarres. Y ya en el enjarre pues se le daría el acabado. Es por eso que esta arena, este tipo de arena más fina, más delgada, es utilizada para eso, lo que nosotros llamamos acabados. La grava son piedras pequeñas que se utilizan en el sector de la construcción para hacer concreto. Se trata de un agregado de tipo grueso, cuyas funciones son, por un lado, facilitar la integración de los materiales y por otro, dar consistencia y resistencia a las mezclas que se forman. Sabemos que el tipo de grava utilizado para los concretos es el que nos da la mayor resistencia, sobre todo a la compresión. Es por eso que es utilizada como piedra. Existen muchos tipos de grava, que viene siendo la grava natural o la que sacamos del río, que esta
Si ustedes alguna vez la han visualizado, se llama de canto redondo porque es una grava pequeña que al ser seleccionada, bueno, pues todos sus cantos o todos sus lados son redondos. Y la grava triturada, que es en este caso de la que estamos hablando. La arena más utilizada por los grandes, es utilizada por los grandes beneficios que ofrece. Está formada por un conjunto de fragmentos sueltos de roca o minerales de pequeño tamaño, que van desde los 0,063 hasta 2 milímetros. La composición de la arena puede variar de un lugar a otro. La sílice, en forma de cuarzo, es uno de los componentes más habituales, además de la caliza molida, hierro o feldespato. ¿Qué quiere decir? Que la encontramos natural, todo va de acuerdo a la ubicación, al terreno, a la composición de la misma. Entonces, este es importante mencionarlo porque no todo el tipo de arenas son iguales o comunes. La piedra de grava varía según el tipo de estructura en el cual va a ser vaciado el concreto. Si se utiliza para pisos, cimientos y ciclopios, se puede utilizar una piedra grande, lo que le permite un mayor volumen de concreto. Pero si se necesita un concreto estructural, como losas macizas, columnas o muros de contención, es recomendado la piedra triturada o piedra angular, que no sobrepase los 25 milímetros por lo general, producida por la minería en un depósito de roca, la cual permite que el concreto pase por lugares más pequeños y no se creen espacios vacíos en la estructura. ¿A qué se refiere? Muchas veces el constructor eh, coloca su cimbra. Esto se ve muy común dentro de un muro de una construcción de una casa, donde al colocar su cimbra, bueno, pues los espacios son tan pequeños, hay reducidos de 20 por 15 centímetros, más el armado de la varilla de refuerzo, y hay que estar vaciando. El tipo de grava tiene que ser la adecuada para que no atore y no nos genere burbujas dentro de lo que estamos nosotros construyendo. Aparte de la realización del concreto, se utilizan aditivos. El uso de estos aditivos para concreto es muy común. Son utilizados para mejorar las propiedades del concreto y también dependiendo de las condiciones del lugar donde se está realizando la obra. Algunos sitios pueden ser muy fríos, altas temperaturas o sitios costeros donde se encuentren. Esto presenta sales de cloro, los tiempos de entrega o el desencofrado con otros de los factores por los cuales se utilizan estos aditivos y donde encontramos los más comunes que son los acelerantes, que aceleran el fraguado y endurecimiento del concreto. Este es utilizado para cuando las obras se requieren a una velocidad más rápida para adelantar el proceso de fraguado del concreto y pues nosotros podamos retirar las cimbras y dar la resistencia adecuada. Recordemos que como si bien lo mencionamos, que es a los 28 días, el acelerante se utiliza justo para nosotros acelerar su proceso y dar una resistencia efectiva más rápida. También son utilizados los aditivos de impermeabilizantes que reducen la permeabilidad del concreto al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que existen los concretos hidráulicos donde son utilizados para eh, hacer cauces, llegar consigo el agua de un lugar a otro, como son los canales. Y este tipo de aditivo es el más común utilizado en esto. Tenemos los inclusores de aire, donde este aditivo mejora la resistencia al hielo y deshielo del clima. Como último, bueno, pues tenemos el componente del agua. Este es muy importante en la resistencia y consistencia del concreto, en su preparación y posterior curado del concreto. ¿Qué quiere decir posterior curado del concreto? Que aparte de que es fabricado con el agua, para dar su fraguado, su resistencia, hay que estarlo curando con agua. El curado significa que lo tenemos que estar saturando o echándole constantemente agua para que alcance su resistencia de la mejor manera. Se le echa para que no se deshidrate el concreto al momento de que está fraguando, sobre todo en situaciones muy extremas de calor o expuestos a la intemperie.
El agua debe de estar limpia y no debe de poseer sustancias como aceites o sales. Estos pueden perjudicar el tiempo en que el concreto llega a su máxima resistencia. Las únicas mezclas que se deben realizar con el agua son los aditivos de concreto, antes mencionados, que son especializados para morteros y hormigones. El porcentaje de agua en la tabla de dosificación se encuentra promediado, que quiere decir que no en todas las condiciones el agua debe de ser la efectiva para la creación de una mezcla, teniendo en cuenta si los agregados, la arena y la grava, se encuentran húmedos. En la dosificación por bulto, se puede reducir o aumentar los litros de agua. Esto lo debe supervisar un constructor con experiencia. La prueba de revenimiento le permite verificar la manejabilidad del concreto y calcular la cantidad de agua sea la adecuada. Como se mencionó anterior, la función para la creación de un concreto, bueno, la resistencia nos las da el cemento y el agua. Los agregados es para dar volumen y sobre todo para hacer la consistencia y la durabilidad. Las dosificaciones de los concretos. El cálculo de concreto por metro cúbico es muy importante. El concreto o hormigón debe cumplir unas especificaciones para lograr el desempeño y la duración, teniendo en cuenta el tipo de concreto y la función que va a cumplir. Esta dosificación se calculará como un proceso realizado en obra, donde no hablaremos de concretos premezclados. El concreto premezclado es el que nosotros comúnmente contratamos o compramos con una planta dosificadora que esa es su función. Se dedica a la venta de concreto y ese concreto, para nosotros identificarlo, pues es el concreto que nos vende un especialista en la creación de los concretos. Y concreto lanzado, los cuales son enviados directamente por cementos o empresas especializadas para lograr la dosificación del hormigón en obra. ¿Qué quiere decir en obra? Que en obra es hecho en el sitio donde tú estés trabajando. Bueno, pues ya la persona encargada de hacer las mezclas las hace ahí mismo. Esto se genera manual o mecánicamente. Manual, pues lo muy común, una pala y mecánicamente la utilización de una revolvedora. Y tener un recipiente el cual nos permita tener medidas iguales en los diferentes tipos de materiales como la arena, la grava, el cemento y el agua, logrando de esta manera respectiva tener las propiedades. ¿Qué quiere decir en este caso? Que debemos de contar con un elemento que nos haga medir los materiales y en este caso, bueno, pues hablaremos de los botes más comunes en volumen que son de 19 litros. En este les presentamos un ejemplo de cómo calcular los metros cúbicos, que es base primordial para hacer la realización y la dosificación en una mezcla de concreto. Es muy fácil de calcular. Se multiplica la longitud por el ancho y por la altura. Por ejemplo, en este caso, deseamos calcular una losa maciza de 10 metros por un ancho de 6 metros y un espesor de 20 centímetros. El espesor nos referimos a la altura. ¿Cómo calculamos cuántos metros cúbicos representados en MT3 de concreto y que necesitamos? Tomando todas las medidas en metros y las multiplicamos, en este caso sería 10 metros por 6 metros por punto 20 metros. Recordemos que todas las medidas tienen que ser aplicadas en base a las mismas cantidades. No podemos poner metros o podemos poner centímetros. Por eso en este caso se ponen punto 20 metros. Este nos da un total de 12 metros cúbicos. Conociendo la cantidad de metros cúbicos que necesitamos para el colado de nuestra losa, podemos calcular la cantidad de materiales para el concreto. Aquí les presentamos una tabla de dosificación de concreto donde la utilización nos la va a dar por un saco de cemento Portland de 50 kilogramos, que es el más común utilizado y bueno, pues es el que en una ferretería pues nos pueden vender o hacer llegar a la obra. La tabla de dosificación nos marca las cantidades que debemos utilizar para la composición de la mezcla y la resistencia del concreto. En forma vertical, bueno, pues vemos que tenemos un concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. La siguiente
es de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, 200 kilogramos por centímetro cuadrado, 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y lo que comentamos al principio de la presentación, donde nos dice que podemos crear un concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia nos la va marcando en las dosificaciones, como son el agua en botes de 19 litros, la arena en botes de 19 litros, la grava en botes de 19 litros, lo que nos va a dar un total por metros cúbicos. Si bien nosotros queremos crear una composición o una mezcla de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, utilizaremos un saco de cemento, 1.25 botes de agua de 19 litros, 3.5 botes de arena de 19 litros, 5 botes de grava de 19 litros, lo que nos va a dar un total de 0.13 metros cúbicos. Este ya no lo representa para la creación de 0.13 metros cúbicos, no es que sea un metro cúbico, por eso la especificación. En esta diapositiva les presentamos un ejemplo del cálculo manual. Por qué manual? Porque ahorita nos vamos a basar nada más en lo que viene siendo la creación o la elaboración de un concreto hecho en obra para que sea más fácil su entendimiento. En base al ejemplo anterior, en la diapositiva donde nosotros ya calculamos el concreto o realizamos el cálculo del concreto para el vaciado de una losa, nos dio un total de 12 metros cúbicos y necesitamos realizar una dosificación para esos 12 metros cúbicos y proponiendo un concreto de una resistencia de 250 kilogramos por metro cuadrado. Esta especificación nos la da en base al cálculo donde ya viene marcado cuando ustedes revisan su proyecto o los conceptos de obra. Ahí debe de venir una partida donde, bueno, pues nos explica la resistencia para una losa, para una banqueta, si es una columna, si es una zapata o simplemente es un muro de contención. En esta ocasión, bueno, pues la losa necesita una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. El procedimiento para el cálculo de esta dosificación, bueno, pues como primer punto tenemos el cálculo del volumen que son los 12 metros cúbicos, como ya lo habíamos calculado, la especificación y la resistencia del concreto, ya como se los expliqué, un concreto de 250 kilogramos por metro cuadrado, y este es importante identificarlo en la tabla de dosificación para esta resistencia de 250 kilogramos. Y aquí lo mostramos. Lo que vamos a utilizar en la tabla son el concreto para la dosificación de 250 kilogramos, donde ya lo habíamos mencionado, 1.25 botes de agua, 3.5 botes de arena, 5 botes de grava y nos dan un total de 0.13 metros cúbicos, únicamente para la creación de este concreto. Si fuera diferente, bueno, pues en la tabla de las dosificaciones, ahí lo estaremos revisando. El cuarto paso es realizar el cálculo de los materiales a utilizar de acuerdo a los valores obtenidos en la tabla. Él les comentaba concreto hecho en obra para que ustedes lo identifiquen. Los materiales que necesitamos, como lo hemos visto en el tema, es el cemento, agua, arena y grava. Si ya identificamos en la tabla un concreto de 250 kilogramos, sabemos que necesitamos un bulto de cemento de 50 kilogramos, 1.25 botes de agua, 3.5 botes de arena y 5 botes de grava. En una de las condicionantes o la manera más fácil de explicarlo es realizando una tabla de 3, donde nos menciona que para el cálculo de 12 metros cúbicos, si bien lo ponemos, lo representamos, 12 metros cúbicos por un bulto de cemento y lo vamos a dividir entre la cantidad calculada, que lo que nos aventó la tabla, es 0.13 metros cúbicos. A nosotros realizar o ejecutar esta operación, bueno, pues nos da un total para la creación de 12 metros cúbicos de 92.3 bultos a utilizar y realizar nuestra mezcla para esa cantidad. Y así sucesivamente, realizamos las operaciones tal cual nos las indica la tabla
por los metros cúbicos a calcular. Nos dice que son 115,38 botes de agua en los totales, 323 botes de arena y los 400 tantos botes que se necesitan para la creación de con la grava. Esto, esto al hacer la suma y el requerimiento nos da 12 metros cúbicos, lo que será suficiente para cubrir un área, como lo habíamos comentado, de, de un total en porcentajes de concreto. Bueno, jóvenes, este sería el primer tema en, en los ejemplos del cálculo manual para la dosificación de concretos. Esperemos y sea muy entendible. Es la manera más fácil, lo que sí es principal y primordial, conocer y saber utilizar la tabla de dosificaciones. Muchas gracias. Espero sea entendible.